¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias a ustedes por invitarnos a participar de estas jornadas. Para mí siempre es un placer encontrarme con mis exalumnos y poder verlos y saber que andan muy bien. Y bueno, tratamos de preparar una charlita con Meli, que quizá alguna de las cosas, si ya nos escucharon en algún momento, suenen repetidas, pero bueno, hay cosas que no podemos dejar de repetir y de decir, como para tomar conciencia con respecto a estos ambientes. Así que, bueno, con Meli preparamos esta charla que se titula Vulnerabilidad de los ambientes marinos y costeros a la contaminación por nutrientes, metales y contaminantes emergentes. Para los que no me conocen, yo soy docente del Departamento de Química de la Universidad Nacional del Sur, fui docente de la materia Oceanografía Química, en este momento estoy en el área de Química Inorgánica, y soy investigadora adjunta en el Instituto Argentino de Oceanografía. Y la doctora Melissa Fernández Severini, que es parte del grupo de investigación que formamos junto con la doctora Natalia Bussi y Ana María Martínez del Departamento de Química también. Meli es investigadora adjunta también del Instituto Argentino de Oceanografía, y bueno, siempre trabajamos en conjunto. Bien, a ver si ahí... tengo que compartir con pasarla con este. Bien, como para comentarles un poco cómo está constituido nuestro grupo, que se denomina GICAP, es un grupo interdisciplinario, ¿sí? Sus siglas significan Grupo de Investigación de Química en los Ambientes de Transición, y está conformado por licenciados en Química, en Geografía, en Ciencias Ambientales, alumnos de la carrera de la licenciatura en Química, en Ciencias Ambientales y en Oceanografía, y doctores en Química, doctores en Ciencia y Tecnología de los Materiales, doctores en Biología, doctores en Geografía. Con lo cual para nosotros es muy importante este círculo. ¿Sí? ¿Se escucha? Es muy importante, bien, gracias Rocío. Es muy importante trabajar de esta manera, de manera interdisciplinaria, porque hace siempre los trabajos más enriquecedores, y sería muy difícil poder trabajar en oceanografía si no se realiza de esta manera y en grupo, ¿sí? Bien, y cuando queremos hablar de la vulnerabilidad de estos ecosistemas, y qué sucede con la columna de agua y demás, pensamos, bueno, ¿qué encontramos en el agua? Y si nosotros miramos unas pocas gotas de agua al microscopio, podemos ver una imagen como la que se ve en pantalla, en donde podemos observar diferentes grupos de organismos, como el fitoplancton, ¿sí? Otros que es el zooplancton, y también podemos ver a través de otro tipo de microscopios virus, bacterias y hongos y otro tipo de gérmenes que se encuentran en la columna de agua y que sabemos que están presentes. Pero además, si pensamos en el agua y conocemos su molécula y sus fuerzas intermoleculares y demás, también pensemos que dentro de la columna de agua, la composición del agua de mar tiene una composición característica, que es la que presentamos ahí en pantalla, ¿sí? Pero además hay otro tipo de compuestos a los que les prestamos muchísima atención, como, a ver, voy a bajar esta barbita, ¿se ve bien ahí? Como los pesticidas, PAS, PCBs y metales pesados, a los que cuando los escuchamos ya encendemos unas alertas y decimos, bueno, estos son contaminantes. Sin embargo, hay otro tipo de compuestos, como, está muy lenta esta compu, o no sé qué le pasa. Bueno, vamos con esta. Ahí está. Como los nutrientes y los contaminantes emergentes, entre ellos los microplásticos, de los cuales en cuanto a los microplásticos se está hablando muchísimo últimamente, pero en cuanto a los nutrientes por ahí no se les llama tanto la atención, y sin embargo son fundamentales en cuanto al estado de salud de esa columna de agua, ¿sí? Y si hablamos de nutrientes, siempre me gusta poner esta diapositiva en donde lo que hacemos referencias es al proceso de fotosíntesis en un ecosistema acuático, en donde el fitoplancton, las algas sobre todo, absorben radiación solar, UV y dióxido de carbono, ¿sí? Para transformarlo en azúcares, aceites esenciales, básicamente en materia orgánica, y de esta manera producir oxígeno disuelto, que es el que va a estar disponible en la columna de agua, ¿sí? Pero para eso, además del dióxido de carbono, como vemos en esta ecuación más compleja,
necesita de nitrógeno, de fósforo, ¿sí? Y también de silicio, que en esta ecuación no aparece, pero es muy importante, a lo que nosotros llamamos nutrientes, ¿sí? Que son nutrientes esenciales para el crecimiento de los organismos. Bien, cada nutriente tiene un ciclo particular. En el caso del nitrógeno, si observamos en esta imagen, ingresa a la columna de agua a través de diferentes fuentes, ya sea por aporte atmosférico, por escorrimiento o escorrentía superficial, ¿sí? O también por aportes antropogénicos. Y una vez que ingresa al ecosistema, estas especies, que son todas distintas, pero que son especies de nitrógeno, pueden pasar de una forma a otra a través de un ciclo interno, ¿sí? Que se denomina ciclo biogeoquímico, del nitrógeno, o del fósforo, o del silicio. Estos ciclos biogeoquímicos están involucrados tanto reacciones químicas como reacciones biológicas también, ¿sí? Y el nitrógeno, en este caso en particular, tiene la posibilidad de pasar de un estado de oxidación -3 a un estado de oxidación +5, es decir, que tiene la posibilidad de estar de distintas formas dentro de la columna de agua, ¿sí? Por eso es que nosotros cuando tomamos la muestra de agua y hablamos de nitrógeno total o de nitrógeno en general, tenemos que saber de qué especie estamos hablando. Por lo general se habla del DIN, en las siglas en inglés, que es nitrógeno inorgánico disuelto, que son las especies de nitrito, nitrato y amonio, la suma de ellas me da el DIN. Si hablo del nitrógeno orgánico disuelto, son todas las especies de nitrógeno que están formando parte de las moléculas orgánicas, como por ejemplo la urea, ¿sí? Y si hablo del nitrógeno orgánico particulado, que después, bueno, Meli va a hablar un poquito del particulado, pero es lo que nos queda retenido en el filtro cuando filtramos la muestra, estamos hablando de ese nitrógeno que está conformando esa parte, esa matriz, que muchas veces es parte del fitoplancton, parte del zooplancton, ¿sí? Que tiene nitrógeno y que nosotros le llamamos nitrógeno orgánico particulado. A la suma de todas especies se las denomina nitrógeno total, ¿sí? Esto es muy importante, porque para cada tipo de nitrógeno disuelto o particulado, se necesita hacer un análisis en particular, ¿sí? En el caso del fósforo sucede lo mismo. El fósforo tiene un ciclo particular en donde los mayores aportes de fósforo son a través de la corteza terrestre, ¿sí? Y a través de la depositación atmosférica, sobre todo en épocas en donde hay erupciones volcánicas, en donde son grandes fuentes de fósforo particulado que terminan en la columna de agua, y que este fósforo, una vez que ingresa al sistema, generalmente está como ortofosfatos, y que puede estar siendo absorbido por el fitoplancton, puede estar siendo absorbido en partículas minerales, inorgánicas u orgánicas, o depositado en el fondo, y una vez que forma parte de los sedimentos, se supone que entre el 10 y el 90% del fósforo queda entrampado en el sedimento. Por eso que es tan importante, cuando uno habla de un transporte de sedimentos, un dragado y demás, tener en cuenta que parte de estas partículas o parte de estas moléculas que están en ese momento en el sedimento pueden volver a la columna de agua. ¿Y qué pueden producir en ese caso? ¿Sí? En el caso del fósforo no hay un cambio de estado de oxidación. Siempre va a estar como ortofosfatos, pero formando parte de distintos tipos de compuestos, ¿sí? Bien, y en la columna de agua, en el disuelto, ¿cómo lo encontramos? Generalmente como esto que yo digo, esta especie de ortofosfatos, ¿sí? Que tiene esta estructura molecular, y lo que decimos es que cuando nosotros lo filtramos, lo que determinamos es lo que llamamos fósforo reactivo soluble, o fósforo reactivo filtrable, que es ese fósforo que está más disponible en la columna de agua para que el fitoplancton lo pueda absorber. Sin embargo, sabemos que, así como en el nitrógeno lo encontrábamos en el particulado y demás, con el fósforo sucede lo mismo, puede estar formando parte de moléculas orgánicas, puede estar absorbido a partículas minerales o a moléculas orgánicas, y puede estar también formando de los organismos, como el fitoplancton, el zooplancton y las bacterias, que vimos en un principio, ¿sí? En el caso del silicio, que hablamos que también era importante, y que ahí en esa reacción química no la veíamos, el silicio es sumamente importante sobre todo para la floración de diatomeas, porque las diatomeas tienen estas paredes silícicas que necesitan indefectiblemente ácido silícico para su completa división celular. Entonces, muchas veces el silicio es uno de los nutrientes limitantes para la floración de diatomeas. ¿Cómo lo encontramos en la columna de agua? Si pensamos en una columna de agua que tiene un pH de alrededor de 8,1, que es generalmente
el pH que se encuentra en el agua de mar, el silicio está formando parte de estas formas inorgánicas, ¿sí? Como ácido silícico, como hidróxidos de silicio, o como óxidos de silicio. También a esta forma se le denominan silicatos disueltos, por convención, ¿sí? Estos silicatos también tienen un ciclo interno, en donde cuando ingresan a la columna de agua, pueden estar formando parte del disuelto, o depositándose en el fondo, y por lo tanto formando parte de los sedimentos o del material particulado, porque parte de ese óxido de silicio también proviene del lavado de la escorrentía superficial, es una parte de la composición de la arena, por ejemplo. Está formando parte, como dijimos recién, del fitoplancton a través de las diatomeas, y esas diatomeas, cuando se depositan en el fondo, producen lo que se denomina sílice biogénica, es decir, es esa sílice que se remineraliza y vuelve a pasar, yo pierdo el cursor por ahí, no sé por qué, y vuelve a pasar a la columna de agua para estar biodisponible otra vez para el fitoplancton, ¿sí? Bien, entonces, todos estos productores primarios requieren de estos nutrientes de fósforo, silicio, nitrógeno, además del dióxido de carbono y algunos elementos trazas como el hierro, que es sumamente limitante en el océano abierto, ¿sí? Y conforman la base de la cadena trófica, porque estos productores primarios son consumidos por otros productores secundarios, que al excretar devuelven nutrientes a la columna de agua. A su vez, si estos productores primarios se descomponen, consumen oxígeno y devuelven por remineralización nutrientes a la columna de agua. Y también puede suceder que por envejecimiento forman parte de la sedimentación, y esto que hablábamos de terminar conformando la base de los sedimentos, ¿sí? Marinos. Pero bien, ¿qué pasa con los aportes externos de nutrientes? ¿Existen aportes? O sea, ¿por qué nos preocupamos tanto? Porque generalmente el aporte antropogénico, que ya sea a través de los fertilizantes, de los detergentes que tienen una alta composición de ortofosfatos, de la descarga de desechos de líquidos cloacales o residuales, o bien de aportes industriales, cada vez se está incrementando la composición de nutrientes en los ecosistemas costeros. Cuestión que no vamos a ver los efectos directos en el momento, sino que podemos observar pequeños indicios que nos están diciendo que hay un aporte constante de nutrientes al ecosistema, y que eso puede conllevar a la degradación total del ecosistema. Por lo cual, siempre que hablamos de ese exceso de nutrientes, hablamos de un fenómeno que se denomina eutrofización o eutroficación, que fue definido por Nixon ya en el año 95, y que es el aumento en la tasa de la producción de materia orgánica, principalmente algas, en un cuerpo de agua, que luego fue definido por la NOAA, ¿sí? En donde dice que es el proceso en el cual la adición de nutrientes, especialmente de nitrógeno y fósforo, estimula el crecimiento de las algas, y que puede causar serios problemas, tales como la disminución del oxígeno disuelto y la pérdida de la vegetación acuática. Luego, en el año 2008 a 2011, se reúne una convención, que es la de Oslo-París, en donde vuelven a redefinir la eutroficación y dicen que es el enriquecimiento de nutrientes en un cuerpo de agua que provoca el crecimiento acelerado y mayores formas de vida vegetal, que produce una perturbación indeseable en los organismos y en la calidad del agua. Recién ahí es donde se le da un marco teórico y legal a la introducción de nutrientes a través del aporte antropogénico, porque siempre se hablaba de lo que sucedía, pero no se le daba ese marco diciendo, bueno, ojo, que esto está sucediendo porque hay un aporte constante de nutrientes al ecosistema costero. Bien, ¿y cómo veríamos un ecosistema eutrofizado? Si nosotros miramos la imagen de la izquierda, podemos ver una imagen de un sistema saludable, en donde hay una buena transparencia de la columna de agua, están las especies que siempre forman parte, especies autóctonas que decimos nosotros. Sin embargo, en un ecosistema eutrófico o altamente eutrofizado, lo que decimos es que hay una disminución en la columna, en la transparencia de la columna de agua, un aumento de la turbidez, un aumento en la concentración de los nutrientes de nitrógeno y fósforo, ¿sí? Una pérdida de la vegetación acuática sumergida y el reemplazo por otras especies, lo mismo que sucede en el fitoplancton. Por lo tanto, una disminución del oxígeno disuelto,
y podemos llegar a observar la mortandad de peces, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros como grupo? Solemos hacer campañas oceanográficas o costeras, ¿sí? Ya sea a la zona del Rincón, a la zona del estuario, hemos hecho campañas en otro tipo de ambientes que no sean solamente del sudoeste bonaerense, ¿sí? En donde una vez que traemos la muestra, lo que necesitamos es analizar esos nutrientes. Como yo les decía, el análisis de nutrientes lleva mucho trabajo de laboratorio, porque no es solo tomo la muestra y vengo y la pongo en este equipo, que es maravilloso, sino que además necesito procesarla a la muestra para ver si voy a analizar ese nutriente disuelto, o ese nutriente particulado, o ese nutriente que está en el sedimento, ¿sí? Por suerte, una vez que lo tenemos en solución, que es lo que generalmente uno se necesita para determinar la concentración, en el guiado tenemos estos dos equipos, que uno es un autoanalizador del año 1974, y el otro es un autoanalizador que se compró en el año 2018, ambos tienen el mismo funcionamiento, en donde la idea es que a través de una reacción de color, podamos determinar qué concentración de ese nutriente hay en función de esa intensidad de color, ¿sí? Y hoy en día lo determinamos con estos picos que vemos maravillosos en una computadora. Es tan simple como eso. Sin embargo, se puede hacer también por método manual, que es lo que estamos haciendo actualmente, ¿sí? A través de métodos espectrofotométricos. Bien, además de los nutrientes, determinamos carbohidratos, lípidos, proteínas, ahí la ven a Eleonora en la foto, que es parte de nuestro grupo de investigación, ya sea en sedimentos, como vemos acá en esta foto, ¿sí? O en material disuelto. Esto es importante, nos gusta mostrarlo porque la forma de trabajar de manera organizada, de manera adecuada y limpia, nos asegura el resultado que vamos a obtener, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos analizando los fenómenos de eutroficación? Tratamos de, como nuestro país no tiene una legislación vigente, tratamos de comparar nuestros resultados con lo que miran otros lugares del mundo, como es la NOAA, por ejemplo, en donde establece ciertos criterios para saber si un sistema está moderadamente o altamente eutrofizado, lo cual se obtuvo a través del estudio de diferentes estuarios de Estados Unidos, ¿sí? O también lo que realizó la Convención de Oslo-París para la protección el mar, de la zona costera, ¿sí? Sobre todo de la Comunidad Europea, en donde se establecieron como metas de acá a 10 años de cómo quieren encontrar ellos esa zona costera y identificar zonas que están potencialmente en riesgo o sin riesgo de sufrir este fenómeno de eutroficación, ¿sí? Esa convención de Oslo-París establecieron distintos criterios o categorías. La categoría 1, que es identificar los factores que causan el enriquecimiento de nutrientes, como las descargas de los aportes de agua dulce, las descargas de efluentes industriales o de desechos cloacales, ¿sí? La categoría 2 es detectar esos efectos indirectos en el enriquecimiento del nutriente, la producción de fitoplancton, cambios en la composición de la especie, el incremento de la frecuencia en que se da ese bloom, la disminución en la transparencia que hablábamos hoy, la pérdida o el cambio en la vegetación acuática sumergida, ¿sí? La categoría 4 que me habla de efectos indirectos de ese enriquecimiento, bueno, cambios en las especies de fitoplancton o de los peces, aparición de bacterias, aparición de compuestos sulfurados y disminución del oxígeno disuelto, cambios en la composición del bentos, y por último una categoría 4, que ya es donde se observan el florecimiento de algas tóxicas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de categorías, lo que nosotros venimos realizando son diferentes estudios en distintas zonas del estuario, como por ejemplo, acá hemos estudiado cuáles son esos efectos principales o esos aportes que tienen el estuario de Bahía Blanca, y en este trabajo detectamos que la mayor presión es toda la infraestructura del borde costero, en donde se asientan varias ciudades que tienen una cantidad de habitantes mayor a 400.000 habitantes, que descargan sus desechos cloacales casi con un pretratamiento al estuario de Bahía Blanca, el dragado continuo para el transporte de buques, porque esto es un puerto comercial muy importante para el país, y la introducción de especies exóticas.
También hemos analizado el aporte de agua dulce a través del río Sauce Chico y del arroyano Pasta Grande, en donde pudimos observar que en el caso de la especie amonio, su concentración aumenta desde sus nacientes hasta la desembocadura. Ya tenemos antecedentes del gran aporte de nutrientes que se produce a través de los aportes de agua dulce, pero que también son importantes como base de esos aportes de nutrientes nuevos al estuario, para que se dé la floración típica del estuario de Bahía Blanca y que se inicie la cadena trófica dentro del estuario. Por otro lado, hemos analizado, como tenemos una serie de datos que provienen de la zona interna del estuario, hemos detectado un cambio en las especies de floración durante el año 2002 y 2003, en donde en el año 2002 la especie típica dominante de la floración invernal fue Thalassosira curviceriata, que es una especie que viene de hace años estudiándose en el estuario de Bahía Blanca, y sin embargo en el año 2003, en lugar de ser Thalassosira la especie dominante, fue Ciclotela. Y pudimos observar que esto tenía una relación con la disponibilidad de nutrientes, en donde en el año 2002 el fósforo fue un nutriente limitante más que el nitrógeno y que el silicio, y en el año 2003 el fósforo y el nitrógeno fueron nutrientes limitantes, fíjense cómo cambia acá en el gráfico, con lo cual podríamos decir que las especies que estén disponibles para ser absorbidas por el fitoplancton podían producir algún cambio en la dominancia de las especies de floración. También hemos analizado en Puerto Cuatreros y en Puerto Ingeniero White, durante el año 2019, la concentración de nutrientes junto con otros parámetros físico-químicos y el análisis microbiológico, y pudimos detectar que hay una gran presencia de la bacteria Escherichia coli que denota contaminación fecal reciente, con lo cual siempre hacemos hincapié en el aporte continuo de residuos de descargas cloacales, ya sea a través de la planta de tratamiento de líquidos cloacales o canales clandestinos que desaguan sus aguas al estuario de Bahía Blanca. Por otro lado, también hemos analizado la zona intermedia del estuario de Bahía Blanca, Puerto Rosales, en donde pudimos analizar esos sedimentos y cómo estaba el fósforo en esos sedimentos, y pudimos observar que el sedimento en la planicie de marea supramareal tiene una gran capacidad para absorber el fósforo, para retenerlo, y que había una variación entre la capa de 0,5 milímetros y 5 y 10. A pesar de ser tan pequeña esa capa, pudimos detectar que hay una diferencia entre el fósforo lábil o absorbido presente en esas dos capas, en donde obviamente la capa que tiene más contacto con el agua tiene menor concentración de fósforo lábil porque es lavado por la inundación, por la frecuencia de inundación, y es llevado hacia la columna de agua. Por otro lado, en este mismo sitio, hemos detectado en Puerto Rosales que a pesar de la proximidad de los sitios estudiados, que son estos dos que se ven en pantalla, y el intermareal en estos dos, pudimos detectar que hay diferencias en cuanto a la composición de materia orgánica, en la composición del fitoplancton y en la concentración de clorofila. Y pudimos hacer el año pasado un estudio en donde detectamos que a pesar de las presiones que sufre este ambiente, aún mantiene condiciones saludables en cuanto al contenido de metales y su relación con la materia orgánica, y unos índices que pudimos detectar para una campaña realizada en otoño. Sin embargo, hacemos siempre hincapié en la observación continua de estos parámetros para poder detectar pequeños cambios. Por lo tanto, siempre hablamos de que es sumamente necesario trabajar en gestión para que aquellos tomadores de decisiones conozcan los datos de los lugares que estamos estudiando, seguir trabajando en investigación, seguir monitoreando de manera conjunta todos estos parámetros para detectar esos posibles cambios antes de que sea demasiado tarde. Bueno, y ahora le cedo la palabra a Meli. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Gracias, Carly. No, por favor. Cualquier cosa, si ven que la señal es inestable, me avisan y apago el video para que Dale. puedan escucharme mejor, porque me parecía que la señal era un poco inestable acá en mi casa. Bueno, gracias, Carly. Bueno, yo voy a comentarles un poco otra de las líneas de investigación que trabajamos en el grupo, y involucra lo que serían los metales pesados y a los microplásticos. Bueno, a modo de introducción, como ustedes saben, los metales pesados están presentes en la corteza terrestre, y en los cuerpos de agua pueden ser de origen natural, o lo que llamamos geogénico, o de origen antropogénico,
que tiene su origen en descargas locales e industriales producidas por el hombre. Como ustedes saben también, algunos de esos metales son esenciales, que era un poco lo que les comentaba Carla al principio, por ejemplo, el hierro, el cobre, el manganeso y demás, que muchas veces son utilizados, por ejemplo, por los organismos fitoplanctónicos. Y hay otros metales, como por ejemplo el cromo, el mercurio y el plomo, que lamentablemente a bajas concentraciones son muy tóxicos y que muchas veces en el fitoplancton o en el zooplancton, que es donde nosotros hacemos foco en este grupo, muchas veces nos encontramos a concentraciones bastante importantes. Y otro aspecto a tener en cuenta que hay varios trabajos que lo que dicen es que inclusive todos los metales a altas concentraciones son tóxicos, con lo cual es muy importante que se realicen estudios continuos porque muchas veces nos pasa que, por ejemplo, en el caso del estuario encontramos que hay fluctuaciones a lo largo del año y que muchas veces los encontramos en niveles bajos, pero por ejemplo, de una época del año a otra, o inclusive de un mes a otro, encontramos como unos picos que nos hacen, digamos, pensar que hay señales de alerta a tener en cuenta. Carly, si querés pasar, gracias. Bueno, nosotros, como les decíamos, trabajamos en ambientes marinos, y ¿cómo llegan estos contaminantes? ¿Cómo llegan estos metales? Bueno, como ustedes deben saber, a partir de la deposición atmosférica, y también por el lavado o el lixiviado de los suelos, que esos metales que se encuentran en los suelos, producto de este lavado, pasan a formar parte de los cuerpos de agua de los ríos y las cuencas, y que desembocan, como ustedes saben, en los ambientes marinos, y en las playas y en las zonas de plataforma media y extra. Carly, siguiente. Bueno, y nosotros lo que hacemos justamente es eso, hacer foco en los estuarios, porque como le comentábamos anteriormente, son trampas geoquímicas, que es donde muchas veces terminan entrampados los metales y pasan a formar parte de los sedimentos. Carly, siguiente. Bueno, nosotros hace un tiempo bastante prolongado que venimos estudiando esta temática, y a partir de varias tesis doctorales que han surgido y distintas tesinas de licenciatura y demás, bueno, precisamente lo que hemos encontrado es que en el material particulado en suspensión y en el plancton hay grandes concentraciones de estos metales que, si bien fluctúan a lo largo del año, hemos notado que la línea de tendencia es que han aumentado a lo largo del tiempo. Nosotros trabajamos con el material particulado, que es lo que les comentaba Carly, que es digamos, filtramos la muestra de agua, y el material que queda retenido en el filtro de 45 micras, bueno, ahí es donde medimos los metales pesados. En ese material particulado normalmente lo que encontramos es sedimento en suspensión, en su gran mayoría, pero muchas veces también hay grandes concentraciones de fitoplancton y en menor medida de zooplancton. Para lo que es zooplancton, lo que hacemos es trabajar con las redes de diferente tamaño de micra, redes de 200, de 300 y de 500 micras. Y después, bueno, a partir de un proceso que se le hace a la muestra, es que detectamos las concentraciones de los metales. Bueno, ahora vamos a hablar del otro tipo de contaminantes que nosotros trabajamos y que son los microplásticos. Bien, como se sabe, los microplásticos son partículas menores a los 5 milímetros, y digamos, hay una división que involucra lo que serían los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios. A los que son microplásticos primarios son los que normalmente conocemos y que encontramos en las pastas dentales, en los maquillajes, en las cremas exfoliantes, en los shampoos y demás, y son también los que se usan para la fabricación de plásticos más grandes, por ejemplo, en los pellets primarios, de los pellets de uso industrial, que después pasan a formar parte de los pellets, los plásticos de mayor tamaño, y que están incluidos dentro de los microplásticos secundarios. ¿A qué llamamos secundarios? Bueno, precisamente a restos de plásticos que, producto del efecto de la radiación UV, de la acción mecánica o física, bueno, distintos procesos que ocurren en el mar o inclusive en la tierra, que hacen que se degraden en partículas más pequeñas. Siguiente, Carlos. Bueno, ¿y por qué encontramos tanta cantidad de plástico? Bueno, precisamente porque tiene muchas ventajas por sobre otros materiales, como son la resistencia térmica,
son flexibles, son versátiles, se pueden usar en distintos tipos de procesos, entonces, y además son muy baratos y muy económicos de producir. Pero bueno, precisamente después trae estas consecuencias que les estaba comentando. ¿Cuáles son las principales fuentes? Bueno, el mal uso, la mala disposición final de estos residuos, de las descargas cloacales, todo lo que tiene que ver con, digamos, cuando uno hace el lavado de las ropas, que muchas veces tienen, que son fibras de nylon, o de polipropileno, o de poliéster, que en definitiva van a formar parte de estos cuerpos de agua y que después entran a lo largo de la cadena trófica por medio del fitoplancton, del zooplancton, y luego pasan a formar parte de los peces, de los langostinos y los distintos organismos bentónicos o planctónicos que encontramos en los cuerpos de agua. Siguiente, Carly. Bueno, esto también es un gráfico en donde resume cuáles son las principales fuentes de los plásticos, bueno, los que les comentaba, los pellets, los residuos de las fibras textiles, las gomas de los autos, de los automóviles, los recubrimientos de los barcos, formando parte de las pinturas, y después lo que son los elementos de protección personal, que son los que les comentaba, bueno, todo lo que tiene que ver con la higiene personal. Bueno, esta figura que ven acá abajo es al microscopio una muestra de agua, en donde pueden observar la gran cantidad de fibra, que es lo que normalmente encontramos en las muestras, y algunos pequeños restos de plástico, que por ejemplo es ese plastiquito pequeño que encontramos ahí. Y en esta imagen inferior lo que vemos es precisamente a larvas de cangrejos, por ejemplo, y de organismos del zooplancton, como son los copépodos, inclusive larvas de ostras, en donde se han hecho estudios que han detectado precisamente la gran cantidad de plástico que pueden incorporar, que es eso que ven fosforescente. Gracias, Carly. Siguiente. Bueno, esto es un poco la metodología muy resumida que nosotros seguimos para hacer nuestros estudios de microplástico. Dependiendo si tomamos una muestra de agua o si es un organismo, como por ejemplo los langostinos, lo que hacemos son distintos procesos de digestión. Trabajamos con agua destilada, con agua oxigenada, perdón, o hidróxido de potasio, dependiendo precisamente de si es una muestra de agua, de sedimento o de organismos. Para el caso de los organismos, normalmente lo que usamos es el hidróxido de potasio, y para el caso de muestras de agua y de sedimento, trabajamos con peróxido de hidrógeno. Cuando es agua, normalmente lo que hacemos es filtrarla, digerirla, y después de este proceso de digestión que les comentaba, procedemos a la identificación. Cuantificamos y también medimos. Y lo que hacemos también es una caracterización muy exhaustiva, con distintas metodologías que son, digamos, complementarias, que se complementan, y que nos ayudan a ver qué tipo de plástico es el que encontramos, si tiene adherido algún metal o algún otro elemento o alguna otra partícula sobre su superficie, vemos el grado de cristalinidad, vemos el cambio que puede tener esa partícula en función de la temperatura, y así podemos determinar qué tipo de polímero, qué tipo de plástico es. Carly, siguiente. Bueno, ahora voy a comentarles muy resumidamente algunos de los trabajos que hemos publicado. Este es un trabajito en donde trabajamos con muestras de agua, y lo que ven en el estuario y a lo largo de distintas estaciones, de la zona interna hacia la zona más externa. Y en el gráfico de la derecha lo que vemos es una salida del equipo de FTIR, que está hecho básicamente en las fibras, y lo que pudimos encontrar es que la mayoría son de celulosa, de polipropileno, de poliéster y del tipo PET, que son, por ejemplo, bueno, esos son pedazos de plástico que también podemos encontrar que surgen de las botellas por ejemplo, de las botellas de agua y de gaseosa. Siguiente. Bueno, esta es otro de los tipos de caracterización que nosotros hacemos con CMDX, que es microscopía electrónica de barrido, y lo que hacemos es hacerle hacerle foco en alguna parte de la fibra,
y vemos no solamente qué tipo de fibra es, nos aseguramos si realmente es si tiene carbono, con lo cual de esta manera nos aseguramos que es una fibra de plástico, que es de algún polímero, y también lo que vemos es qué otro elemento puede estar absorbido sobre esa superficie, que es esa tabla que ahí Carlita les está mostrando, para saber qué tipo de elemento puede estar absorbido en esa superficie. Y este tipo de análisis es un análisis semi-cuantitativo. Nos dice qué elemento está absorbido y además aproximadamente cuál es su concentración, un porcentaje. Siguiente. Bueno, estos son los resultados de un trabajo que hicimos en Langostino, también en el estuario, a lo largo de la zona interna y hacia la boca del estuario, en el que pudimos detectar que efectivamente hay una gran cantidad de fibras en todos los ejemplares, casi en el 100% de las muestras se detectaron microplásticos del tipo fibra, y esas fibras fueron de distintos colores y de distintos tamaños, con lo cual demostramos que hay una gran cantidad de fibras que pueden ingerir estos langostinos. Siguiente. Bueno, este es otro trabajo que hicimos en el contexto de la pandemia, en donde nos empezamos a preguntar qué pasaba con todos los elementos de protección personal que se empezaron a utilizar a partir de la pandemia. Hicimos foco particularmente en los barbijos. El trabajo que publicamos recientemente en la revista de Science of Total Environment, lo que hicimos es un trabajo en conjunto con gente de otros países, y es un trabajo que hicimos en Chile, en Brasil y en Colombia, en donde, bueno, efectivamente encontramos una gran cantidad de barbijos en zonas asociadas a cuerpos de agua. Hace poquito también acabamos de enviar para su publicación lo que sería la segunda parte de este trabajo, donde hicimos un análisis más exhaustivo de los tipos de barbijos y demás, en donde tratamos de ver si hay un cambio en la cristalinidad de esos barbijos, y ver qué tipo de barbijos encontramos. Bueno, la mayoría eran los de un solo uso de polipropileno. Este trabajo lo hicimos con gente de Perú, y hicimos una comparación entre ambos países, entre Argentina y Perú. Bueno, y en Perú se vio una gran cantidad de elementos de protección personal en comparación con Argentina. En Argentina lo que hicimos también un estudio a lo largo de la costa de Bahía Blanca, en la zona de Puerto Madryn y en la zona de Ushuaia. Siguiente, Carly. Bueno, son imágenes del microscopio electrónico de barrido en los barbijos que tienen nanopartículas. Lo que hicimos fue ver el cambio que tenían los barbijos a lo largo del tiempo. Comparamos barbijos prístinos, o sea, barbijos sin uso, con barbijos, con barbijos del mismo tipo que encontramos en la calle o en cuerpos de agua aledaños a la ciudad de Bahía Blanca. Y lo que queríamos ver era con qué nos encontramos adherido a esas fibras, si hay un cambio en cuanto a la calidad de esas fibras, si hay un desgaste, y bueno, efectivamente lo que vimos que sí, que hay un cambio en cuanto a la composición y en cuanto a las partículas que están adheridas. Lógicamente los barbijos que no fueron usados tienen sus fibras casi intactas, no tienen casi ninguna partícula adherida, mientras que aquellos que se encontraron en la calle, bueno, efectivamente presentaban un desgaste en las fibras y además bacterias, hongos y demás, y que lo que nosotros queríamos, digamos, de alguna manera alertar de que estas fibras se van desprendiendo de esos barbijos, como lo podemos observar en las imágenes, y que terminan, digamos, después en los cuerpos de agua, y que, bueno, efectivamente después pueden ser incorporados por los organismos. Siguiente. Bueno, estos son otros dos trabajitos que hicimos en ostras y en cangrejos, en donde queríamos ver también si hay una diferencia en cuanto a los tipos de plásticos que se encontraban, si había diferencias por ejemplo, en cuanto a las branquias, si había mayor cantidad de plásticos en branquias, o si había más cantidad de plásticos en el digestivo, y demás. Bueno, y lo que encontramos que sí, que hay una diferencia. Por ejemplo, en el caso de los cangrejos encontramos que la mayor cantidad de plásticos los encontrábamos en las branquias. Siguiente.
Bueno, este es un trabajito que ha salido hace muy poquito, que hicimos en Claromeco, que trabajamos también con bivalvos, con Mesodesma mactroides y con mejillines, con Brachiodontes rodriguesi, y lo que vimos también, una gran cantidad de fibras en estos organismos, y la mayoría eran de celulosa, de poliamida y de poliéster, que bueno, que estaban asociadas muchas veces con lo que tiene que ver con fibras textiles. Bueno, y por último, Carlita, hicimos ensayos con un chico que está terminando su tesis, su tesina en la licenciatura de Ciencias Ambientales. Lo que hicimos fue comparar distintos tipos de plásticos con unos discos de nylon y unas esferas de poliestireno. Queríamos comparar si había una diferencia en cuanto a la absorción de zinc y de cadmio, sometidos a distintas concentraciones. Y a su vez comparar con estos plásticos vírgenes de aquellos envejecidos durante un cierto tiempo en el medio ambiente durante 126 días. Lo que vimos que efectivamente hay un cambio en cuanto a la absorción. Los plásticos que estaban envejecidos durante 120 días presentaron una mayor capacidad de absorción que aquellos plásticos que eran vírgenes y que no habían sido sometidos al paso del tiempo. Y a su vez, en cuanto al tipo de plástico, detectamos que los discos de nylon fueron los que presentaron mayor absorción de metales, o sea, digamos, tenían mayor capacidad de absorción de metales. Y en cuanto al tipo de metal, hubo una mayor absorción de cadmio con respecto al zinc. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que trabajamos en el grupo, en cuanto a esta línea. Bueno, muchas gracias. Hay unas fotitos del grupo, de algunos de los integrantes del grupo, y obviamente agradecerles a todos por el tiempo que se tomaron para escucharnos. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, la verdad que son temas sumamente interesantes. ¿Alguna de las presentes tiene alguna duda, algún comentario? Me puede decir o escribir en el chat. Pueden preguntar si quieren. Sí. Por ahí da un poco de vergüenza. Ninguna duda, dice Nicole. Anímense, no hay problema, por más que resulte. Tal cual. Espero que se haya entendido, porque hay cosas que a lo mejor ustedes no vieron todavía, pero bueno, la idea es hacer un pantallazo de algunas de las cosas que vamos determinando. Sí, es un... ay, no me sale la palabra. Intentábamos que haya de todas las orientaciones, aunque sea una charla, como para que cada uno vea más o menos de qué se trata la orientación. Fue medio complicado, calculo más que nada para los ingresantes. Algunos no tuvieron oportunidad de hablar con los profesores ni ir a la universidad. Así que más que nada la idea era esa, dar un pantallazo de todo y saber más o menos dónde estamos ubicados todos. Sí, está bien, sí, ver por lo menos qué es lo que pueden llegar a hacer, dependiendo de la orientación que elijan. Sí, porque es muy incierto. No todos nos metemos a oceanografía porque nos gusta la naturaleza, nos gusta el agua y no sabemos muy bien qué va a ser de nuestro futuro. Así que bueno, uno de los objetivos de esta jornada será eso, orientarnos un poco y entusiasmarnos, que después de la pandemia estábamos todos bastante bajón. Claro. Sí, me imagino. Hay muchísimo que se puede hacer, muchísimo. Distintos enfoques y demás. Hicieron una consulta sí, en el trabajo apasionante y que tienen que tener mucha paciencia, se trabaja mucho, se organiza mucho la campaña previa antes de salir, los materiales que se van a usar, se trabaja mucho en la mesada, no les vamos a mentir, los que sigan la orientación química, se trabaja mucho en la mesada. Meli es bióloga de todas maneras, pero también se trabaja mucho con los organismos, así que sobre todo se requiere paciencia. Y bueno, disponibilidad horaria y pasión por lo que uno le guste hacer. Y siempre van surgiendo cosas nuevas. Nosotros trabajamos también con gente que trabaja en nanopartículas, en el grupo de química, de nanomateriales, y fuimos encontrando diferentes cosas.
bueno, eso también enriquece un poco el trabajo que uno va haciendo, porque cada uno aporta su granito de arena dentro de lo que sabe, ¿no? Para lograr este tipo de trabajo. Sí, exacto, es todo muy interdisciplinario, como ustedes mencionaban al principio. No, Totalmente. no es un trabajo aislado, es prácticamente imposible. Hicieron una consulta en el chat, Camila. Sí, se tiene que trabajar así de manera interdisciplinaria, es como salen mejor las cosas, como más completos son los trabajos, donde cada uno aporte, digamos, su expertise, se apoye en el resto de los que trabajan, con como varias piezas, ¿no? No sé si me escuchan, por ahí es algo medio entrecortada. Sí, Melissa, te escucho. Acá estoy leyendo que Camila puso cómo se puede actuar ante estos resultados. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es llegar a los tomadores de decisiones, sobre todo, porque básicamente dentro de los compuestos que nosotros determinamos, el mayor aporte se está dando en parte por la descarga de líquidos cloacales. Entonces, lo que requiere la Argentina en cuanto a toda su zona costera o aquellos residuos que se tiran en los ríos, que indefectiblemente o sirven de agua dulce como consumo, como agua de consumo para una determinada población, o bien terminan en el océano, lo que necesitamos urgentemente es que se realice un tratamiento de líquidos cloacales con un tratamiento como corresponde, primario, secundario, terciario, y ir trabajando en diferentes técnicas de retención de contaminantes, porque la tecnología va avanzando y cada vez aparecen nuevos contaminantes, como estos que llamamos contaminantes emergentes, que se van detectando y que todo tiene que ir cambiando y que tenemos que ir reteniendo todo eso antes de cargarlo en el cuerpo de agua. Después es muy difícil poder actuar cuando ya está en el cuerpo de agua. Nosotros trabajamos en remediación también con esto que les decíamos con Meli, con distintos materiales nuevos, para ver si se podrían utilizar ya sean las plantas de tratamiento, como para retener ese tipo de contaminantes, o también poder usar esos microplásticos que absorben algunos de los elementos que también puedan actuar como retenciones de contaminantes. Pero bueno, se está trabajando en eso y todo lleva su tiempo, pero uno trata de divulgar estos resultados para que se conozcan. A veces no somos muy consultados, esa es la realidad, pero bueno, uno hace su trabajo como investigadores y tratamos de llegar a todos los actores sociales, como para que de a poco se tome conciencia, sobre todo porque el océano, como ustedes saben, es nuestro pulmón, más allá del pulmón que son los bosques, ¿sí? Es el mayor aporte de oxígeno a la atmósfera, y que hoy en día con todo esto del cambio climático y demás, se le está dando poca bolilla, pero fíjense la importancia de los nutrientes que nadie los mira y que son la base para una columna de agua y para que se pueda dar un ecosistema, para que podamos tener un ecosistema saludable. Meli, agregá si querés algo, porque yo... Sí, sí, está bien. Mira, ahí justo Vale de Agostino, que la conozco, está haciendo una consulta. Hola, Vale. Dice, vale, una consulta, ¿cómo discriminan los microplásticos que fueron ingeridos por organismos del zoo de aquellos plásticos que quedan en el agua de la muestra o pegado de los individuos, o no están dentro de los ejemplares? Bueno, todo depende del tipo de muestreo. En realidad, muchas veces nosotros no hicimos todavía muestreos de zooplancton a los cuales nos fijamos si adentro tienen los plásticos. Pero lo que hacen normalmente los tiñen, se usan, bueno, lógicamente los muestrean con las redes de plancton, y lo que hacen muchas veces es que los tiñen con rojo Nilo, que sirve para teñir todo lo que tenga que ver con plásticos, y entonces después lo miran al microscopio con distintos filtros, entonces directamente uno lo que hace es al copepo, una vez que está teñido, lo pone en ese microscopio con ese filtro, y ya a partir de ahí se observa, como la imagen que yo les mostraba al principio, cómo se ve como, digamos, fosforescente, digamos, verde así fosforescente, y eso ya te da una idea que estamos hablando de plástico. Bueno,
Bueno, creo que espero haber podido responder tu pregunta, Vale. ¿Qué haces, Vale? Hola, ¿cómo andás, Meli? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy en la oficina, por eso estaba con la cámara apagada y escuchando. No hay problema, no hay problema. La duda que tengo es, viste, nosotros queremos empezar a estudiar microplásticos en el zooplancton y también en mamíferos marinos, viste, un poco a lo largo de la cadena trófica, llegar a los mamíferos marinos a ver si tienen en el estómago las muestras fecales. Sí, sí, sí. Entonces la duda que tenemos es, por ejemplo, nosotros tiramos las redes de zoo, venimos con las muestras de zoo y decimos, bueno, ¿cómo sabemos lo que quedó en el agua de la muestra o pegados a los organismos y los que están adentro de los organismos? Porque queremos hacer una digestión y ahí evaluar, ¿no? Está bien, sí, no, está bien lo de la digestión, pero primero lo que te conviene es tamizar, o viste, por las mallas, la misma malla de 200 micras, para quedarte primero solo con los copépodos. Sí. Y del resto, porque lo que vos querés ver es justamente eso, cuánto hay en el agua, cuánto hay en los copépodos, y cuánto hay, bueno, no sé, bueno, sería cuánto hay en el agua y cuánto hay en los copépodos. Primero lo que tenés que hacer es separar a los copépodos del resto de la muestra de agua. Entonces lo que te conviene hacer es poner en un filtro, armarte un filtro de la misma malla de 200 micras, para quedarte con los copépodos solo. Y de ahí sí, digerir esos copépodos, o sea, digerir o mirar al microscopio. Por ahí, si no tenés muchos copépodos, te conviene mirar al microscopio. Y si no, sí, digerir. Lo que pasa que... Perdón, Meli, que también debería ser importante un lavado. O sea, cuando vos lo filtrás, claro, hacer el lavado. Nosotros pensábamos justamente eso, llegar con la muestra, hacerle un prefiltrado, lavarlo con agua de mar. Con agua filtrada. Con agua destilada filtrada. Ah, ¿destilada? Ah, porque o pensábamos agua, que era una cuestión de ósmosis o algo, se nos rompen los bichos, pensábamos, que capaz que por eso no usar agua destilada. Se te pueden romper, pero igual te quedan retenidos en el filtro. Y si no... podés hacer un agua de mar artificial también, claro, vale. Claro, agua de mar artificial por regado microplástico. Está bien, está bien. Entonces después de eso hacer la digestión. Claro. Perfecto. Bueno, buenísimo. Y igual después si querés te doy más detalles, ¿vale? Charlamos. Sí, después te voy a escribir, porque yo te iba a escribir y digo, bueno, pero primero me meto en la charla a ver para un pantallazo y ya después. Sí, porque también lo que pensábamos hacer era que, y el agua que, viste, cuando vos venís con la muestra, el colector, el agua que queda y que nosotros pensábamos prefiltrarla, ese agua usarla de blanco. ¿Puede ser eso? Para un blanco de lo que había en el agua, porque si no, ¿cómo hacemos el blanco de lo que hay en el agua? Estamos tirando botellas Miskin también, pero para que sea como el blanco de la muestra de zoo, ¿eso está bien hecho así? Podrías decir que ese agua, que desactivé el video porque me anda mal la señal. Sí, está bien. Podrías decir que ese agua que vos muestreaste con la red, podés decir que ese agua es, lógicamente, la que está en contacto con el zooplancton, y que sí, que es la que, digamos, de alguna manera puede incorporar puede ser la vía de ingreso del plástico del zooplancton, ¿me explico? Sí, es como un blanco entre comillas, pero sí. Bueno, entonces porque es el agua con la que está en contacto el zoo. Ustedes no tienen organismos cultivados, no tienen organismos cultivados, digamos. No, acá no. Porque ese sería el blanco, o sea, para saber que no contienen. Que no contienen microplásticos. Lo otro es el agua que vos contenés, el agua que está en contacto con el organismo. Eso, claro, eso es. La ventaja, Vale, es que los copepos de allá de ustedes son más grandes, eso está bueno. Sí, no, tenemos las dos. Tenemos chiquitos y tenemos grandes. Lo que pasa es que yo tiro redes de mesozooplancton grandes porque, bueno, son las presas de las ballenas y de ahí los peces, para los delfines y para arriba. No muestreamos con redes de 200 o redes más chiquitas como muestrean ustedes. Claro. Entonces por eso agarramos organismos más grandes. Claro, sí. Bueno, está bueno si son más grandes, es más fácil de separarlos. Claro. Por eso bueno, entonces después seguro que les voy a escribir para hacerle más preguntas, para ver también, porque estamos recién empezando, queriendo hacer cosas,
y tenemos muestras fecales de ballenas, tenemos, bueno, contenido estomacal de ballenas, de delfines, y ahí queremos ver, ya encontramos como unos paquetes de caramelo adentro de unos estómagos de delfines. Sí, muy mal. Entonces por eso nos hizo como una alerta para empezar a estudiar esta temática. Pero es todo nuevo para nosotros, que siempre estamos viendo cosas grandes, y de repente pasar a cositas chiquitas, es como que tenemos muchas dudas, y leemos y nos generan dudas, entonces seguramente me voy a comunicar con ustedes. Sí, vale, no hay problema, cuando quieras. Bueno, buenísimo, muchas gracias, muy interesantes las 2 charlas. Nada, de nada. Gracias, gracias. No, fíjense lo fundamental de esto que, bueno, Meli está más acostumbrada que yo, porque ella trabaja más en microplásticos, pero hasta la ropa afecta. Así que cuando uno trabaja con microplásticos, el trabajo es muy exhaustivo, no se puede entrar al laboratorio, si hay una sola persona vestida de una manera, porque como las fibras están presentes en la ropa, puede contaminar la muestra. Entonces todo hay que estar mirando. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Les quería recordar que esto va a quedar subido en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes por si quieren reverla. Mil gracias por la charla. La verdad que estamos muy contentas. Gracias a ustedes por invitarnos. No, está bien. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir, no hay problema. Genial, sí, tenemos. Seguramente va a haber varias más. Va a haber más dudas después. Bueno, vamos a cortar que a las 10 tenemos la última charla. Perfecto. Bueno, que les siga yendo muy bien.